25 de febrero de 2025. El hijo de un agricultor de Bangladesh entra al océano solo con una botella de agua y un sueño. Tan imposible que raya en la locura. Está a punto de dar su primer paso, algo que solo otra persona ha intentado en 35 años. Esa persona tenía dinero, patrocinadores y un plan. Él no tenía nada. En 84 días, una de dos cosas sucederá. Su nombre quedará escrito en la historia o su cuerpo lo estará. Solo otra estadística más. Él simplemente no sabe cuál todavía. Esta es la historia de Ikramul Hasan Shakil. Bienvenidos al extremo. Para ser honesto, no conocía a Ikramul Hasan Shakil hasta que investigué expediciones extremas al Everest. Luego vi un titular de mayo de 2025 que parecía imposible. Decía, alpinista bangladesí sube del mar a la cima del Everest en 84 días. Mi primer pensamiento fue, espera, ¿cómo queda el mar a la cima? O sea, empezando desde el nivel del mar real. Así que empecé a investigar, y lo que descubrí sobre Shakil cambió por completo mi forma de pensar sobre lo que significa realmente escalar el monte Everest. Mira, esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cuando oyes que alguien llegó a la cima del Everest, quizá creas que empezó desde abajo y subió hasta arriba, pero no es así. La mayoría de los alpinistas llegan al aeropuerto de Lukla, en Khumbu, situado a 9.380 pies, casi 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Desde ahí caminan unas 2 semanas por 40 millas de montañas hasta el campamento base del 17.600 pies. Así que, para cuando siquiera empiezan la verdadera escalada, ya se han saltado el primer tercio de la altitud de la montaña. Se saltaron la caminata por las tierras bajas, la aclimatación gradual y las partes aburridas. Han tomado un atajo. Y mira, no los estoy juzgando. Tiene sentido. El Everest ya es lo suficientemente difícil sin agregarle dificultades innecesarias. Pero Shakil vio esos atajos y pensó, ¿y si no tomo ninguno de ellos? En cambio, añadió más obstáculos en el camino. Ikramul Hasan Shakil nació el 1 de enero de 1994 en la aldea de Bakchala, en el distrito de Gazapur, Bangladesh. Sus padres eran agricultores que trabajaban la tierra y se preocupaban por los monzones, no terratenientes ricos. Familias donde un gasto inesperado podía causar una crisis. Así es Bangladesh, su país natal. Es muy plano, con una altitud media de 280 pies sobre el nivel del mar. El punto más alto del país es de unos 3.300 pies. Eso ni siquiera te acercaría al campamento base del Everest, el punto más bajo de la ruta. Así que cuando creces en Bangladesh, escalar montañas no es un sueño común. El Himalaya podría estar en otro planeta, pero a Shakil simplemente no le importaba. Estaba obsesionado con las montañas desde la infancia. Era tan obsesionado que, a los 15 años, en 10º grado, su padre notó que algo andaba mal. Su hijo escribía poesía solo entre arbustos. Un día hablaba de convertirse en encantador de serpientes, al siguiente en jugador de cricket, y luego abandonaba por completo todos los sueños prácticos. Su padre, preocupado, le dio 3.000 taka, $25, para ir al psiquiatra. Shakil tomó el dinero y fue a Bandurban en su lugar. Esa es una región montañosa en el sureste de Bangladesh con verdaderos cambios de elevación, y ese viaje lo cambió todo. Shakil dijo que tenía la firme creencia de que, aunque no terminara su educación, la gente leería sobre él. Mi nombre estaría en la cima de la historia mundial. Tal vez pienses, grandes sueños para un chico de campo de un país plano. ¿Y qué tiene eso de especial? Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En 2014, a los 20 años, Shakil logró algo inusual para un bangladesí con pocos recursos. Fue al Instituto Nehru de Montañismo en la India para entrenarse formalmente. Esto no era un curso de fin de semana, sino una formación profesional en montañismo que enseña a sobrevivir en la montaña. Aprendió sistemas de cuerdas, rescate en grietas, protocolos de aclimatación a la altitud y técnicas de escalada en hielo. Absorbió todo como esponja. Las habilidades técnicas te salvan. En poco tiempo, su dedicación rindió frutos. En 2019, Shakil fue el primer bangladesí en coronar el Himlung Himal, una cima del Himalaya en Nepal. Ahora, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar del Himlung Himal, pero déjame ponerlo en perspectiva. Eso es 23.379 pies más alto que cualquier montaña norteamericana. Es una escalada técnica seria que ha matado a personas. Shakil estuvo en la cima a los 25 años y apenas estaba comenzando, un pequeño desvío en este tren del caos. Únete a nuestra comunidad extrema en Patreon para acceso anticipado a videos y encuestas exclusivas. En 2023, Shakil intentó algo más extremo, la Gran Ruta del Himalaya.
Si no conoces la Gran Ruta del Himalaya, te explico. Es una ruta de 1050 millas que atraviesa todo Nepal, cruzando algunos de los terrenos más remotos, peligrosos y hermosos del planeta. Atraviesa elevaciones de 500 hasta más de 20.000 pies. Cruza numerosos pasos de montaña, exige habilidades de escalada y suele tomar de 4 a 6 meses a la mayoría. Solo 33 personas en la historia lo habían logrado. Shakil planeaba hacerlo en 100 días. El viaje fue un infierno 2 veces. Grandes deslizamientos casi lo sepultaron vivo. Los monos le robaron sus provisiones, obligándolo a buscar hongos silvestres para no morir de hambre. La lluvia torrencial en los bosques remotos lo dejó con hipotermia y perdido. Durante el viaje, la muerte llamó a mi puerta varias veces, recordó Shakil después. En diciembre de 2022 ocurrió un desastre. Una crisis financiera lo obligó a dejar la base Sapru. La mayoría se habría rendido, diciendo que hicieron su mejor esfuerzo, culpando las circunstancias y siguiendo con su vida. Shakil regresó a casa, trabajó en varios empleos para ganar dinero y volvió en mayo de 2023 para terminar lo que empezó. Para él, rendirse nunca fue una opción. Más tarde lo completó en 109 días e hizo historia como el primer bangladesí en terminar el gran sendero del Himalaya. Al terminar ese viaje de 1050 millas, Shakil se sintió imparable tras este logro extraordinario. Pensó, ¿y si empiezo en el océano? Solo una persona en la historia completó una verdadera expedición de mar a cumbre en el Everest. En 1990, un alpinista australiano llamado Tim McCartney Snape caminó desde la bahía de Bengala hasta la cima del Everest, unos 1.200 kilómetros en 96 días. Fue, y todavía se considera, uno de los logros de montañismo más audaces jamás registrados. Durante 35 años nadie siquiera intentó igualarlo. Hasta que Shakil vio ese récord y no solo pensó en repetirlo, sino que pensó para sí mismo, yo puedo hacerlo más rápido. Para finales de 2024, Shakil ya tenía fecha objetivo. En febrero de 2025 partiría desde Cox's Bazar, caminar por Bangladesh, cruzar India, atravesar Nepal, llegar al campamento base y escalar el Everest desde la playa al nivel del mar. Llegaría a la cima de la montaña más alta del mundo en 90 días. Sí, 90 días. 6 días antes que quien lo intentó en 35 años. 90 días para caminar más de 850 millas antes de que siquiera comenzara la verdadera escalada. Pero había un gran problema. No tenía dinero. Las expediciones al Everest cuestan entre $60,000 y $100,000. Los permisos de escalada costaban unos $11,000 por persona en mayo de 2025. Pero para un bangladesí de una familia agricultora, eso es simplemente imposible de pagar. Requeriría años de ingresos y una vida de ahorros para acercarme a esa cantidad en el banco. La madre de Shakil ya había vendido tierras familiares para financiar su gran intento en el Himalaya, aportando alrededor de $3,000. Ella ya no tenía nada que dar. Además, sus patrocinadores no se comprometieron y las asociaciones corporativas eran inciertas. Al acercarse el 25 de febrero, el fondo de la expedición estaba casi vacío. La decisión correcta y obvia habría sido posponer y esperar a tener el financiamiento completo, asegurándose de que cada dólar estuviera garantizado antes de intentar algo tan grande. Pero Shakil miró esa cuenta bancaria vacía y tomó una decisión que fue increíblemente valiente o increíblemente arriesgada. Decidió caminar de todos modos y resolver el dinero después. ¿Pero por qué? Este viaje no era solo romper un récord de 35 años. Shakil, defensor juvenil de la Organización de las Naciones Unidas contra la Contaminación Plástica, había visto cómo su país se ahogaba en desechos. La playa de Cox, donde planeaba comenzar, tiene algunas de las playas más contaminadas de Bangladesh. Botellas de plástico, bolsas y basura cubrían la misma costa donde dio sus primeros pasos. El Everest, la montaña más alta, se ha vuelto uno de los basureros más altos del planeta. Años de expediciones han dejado cilindros de oxígeno, tiendas rotas, envolturas y equipo abandonado en las laderas. El plan de Shakil es caminar de un lugar contaminado a otro, recoger desechos plásticos en el camino, interactuar con las comunidades locales sobre la contaminación, documentar todo en las redes sociales y mostrarle a la gente que la crisis no está solo allá lejos. No empieza en una montaña lejana, sino al nivel del mar, en tu vecindario, en los ríos y playas que ves a diario. Del mar a la cima, dijo Shakil antes de partir. Quiero que la gente vea la conexión. Esta tierra es nuestra y debemos protegerla. El 25 de febrero de 2025 a las 11 a.m. Él entró a la playa de Inani con una botella de agua, una bolsa con sus documentos esenciales y ni un centavo en el bolsillo. Comenzó a caminar al norte, convencido de que lo lograría.
Tenía que hacerlo, pues no era solo por gloria personal. Se trataba de demostrar que el hijo de un agricultor de uno de los países más planos podía lograr lo que nadie en 35 años. Se trataba de salvar el planeta y hacer que su madre estuviera orgullosa. Cuando logro algo, dijo Shaquille, veo orgullo en los ojos de mi madre. Esa es mi recompensa. Aquí estaba su plan completo. Comienza en el océano en Bangladesh. Camina 870 millas al norte a través de 3 países, Bangladesh, India y Nepal, hasta que llegues al campamento base del Everest. Sin vuelos ni vehículos. Luego sube la montaña para completar el desafío. El primer tramo en Bangladesh debía ser la parte fácil. Es casi plano, con carreteras y territorio familiar. Excepto que no fue nada fácil. Shaquille caminó bajo un calor intenso en largos tramos de carretera sin sombra. En días, dolorosas ampollas cubrieron sus pies y ralentizaron su paso. El polvo del tráfico llenaba sus pulmones. El asfalto interminable desafió su resistencia mental antes de que surgiera una montaña en el horizonte. De la playa Inani en Cox's Bazar a Chattagram, luego a Feni Camila y finalmente a Munshi Ganj. El 9 de marzo, solo 12 días después de empezar el viaje, ya había recorrido 200 millas y llegó a Dhaka, capital de Bangladesh. Ahí hizo algo que debió ser humillante para quien buscaba romper un récord mundial. Ofreció una conferencia de prensa y prácticamente pidió dinero. No fue una vuelta de la victoria, no fue una oportunidad para tomarse fotos, fue desesperación. La expedición avanzaba, pero la financiación seguía siendo incierta. Requería que las empresas confiaran en él e invirtieran en su sueño antes de que colapsara. Algunos patrocinadores llegaron poco a poco, no los suficientes para financiar todo, pero sí los necesarios para continuar con su desafío del mar a la cima. Desde Dhaka fue al norte por Ghazipur, su hogar ancestral, donde su madre lo encontró, pero no pudo darle dinero. La tierra ya estaba vendida, pero ella le dio su bendición y comida casera. Para Shaquille eso valía más que cualquier patrocinio corporativo. De ahí en adelante hasta Tangail, luego Siraganj. Entonces encontró un obstáculo que pudo haber terminado la expedición de inmediato: el río Jamuna. Ahora déjame explicarte algo sobre el río Yamuna. Es el río más ancho de Bangladesh, con casi 3 kilómetros en partes. La gente suele ahogarse ahí. La corriente es tan fuerte que arrastra autos en la temporada de monzones. Cuando Shaquille llegó al puente Jamuna y pidió permiso a las autoridades para cruzarlo caminando, lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. No, dijeron, por seguridad no permiten el paso de peatones. Para la mayoría, esto implicaría buscar transporte alternativo, tomar un bote o rentar un vehículo. Shaquille observó el río de 3 kilómetros de ancho y sus fuertes corrientes, recordó los 300 kilómetros recorridos y los 1900 que faltaban y tomó una decisión que marcó la audacia de la expedición. Él iba a cruzar nadando, pero el problema era que Shaquille no tenía confianza al nadar. Al río Jamuna no le importan tus sueños ni tu empeño, solo te ahoga. Aquí la historia se vuelve asombrosa. ¿Recuerdas esa conferencia de prensa desesperada en Dhaka, donde Shaquille básicamente suplicó por dinero? Esa que se volvió viral en todo Bangladesh. Medios cubrían la historia del hijo de un agricultor que buscaba romper un récord mundial de 35 años. Su historia resonó especialmente en la comunidad de deportes de resistencia de Bangladesh. Al enterarse de que Shaquille nadaría en uno de los ríos más peligrosos del país, varios atletas voluntarios vieron la oportunidad de ser parte de la historia. Jomayed Ishank Moon, triatleta Ironman, vio la noticia y pensó: este hombre intenta algo que nadie ha hecho en 35 años. Si se ahoga en el Jamuna antes de llegar a las montañas, el sueño muere. No puedo permitirlo. Moon se puso en contacto a través de conocidos en común, y también lo hizo un tipo llamado Mohamed Helaudin. Otros atletas de resistencia, cuyos nombres no se registraron, se unieron a ellos. No eran guías pagados, eran bangladesíes que querían ver a uno de los suyos lograr lo imposible. Querían poder contarles a sus nietos: yo ayudé a Shaquille a sobrevivir al Jamuna. Estuve ahí cuando se hacía historia, así que conocieron a Shaquille al día siguiente. En Bagil nadaron en el río Bangshu para calentar y luego fueron al gran reto: cruzar el Jamuna, de más de 3 kilómetros de ancho. Les tomó 4 horas. Más tarde Moon lo describió. La corriente del Jamuna era brutal. Shaquille, agotado y sin saber nadar bien, luchaba con cada brazada. Tuve que sostenerlo. Shaquille seguía adelante a pesar de mi propio cansancio. Se sentía interminable. A mitad de camino, Shaquille tuvo muchas dificultades. Tuvieron que detenerse, flotar en el agua, intentar recuperarse y luego seguir adelante. Con cada minuto aumentaba la probabilidad de hipotermia.
Un error, un momento de debilidad, y esta historia terminaría con cuerpos flotando río abajo en lugar de escalando montañas. Cuando finalmente arrastraron a Shaquille hasta la orilla lejana, él estaba temblando violentamente. Sus labios estaban azules, Moon, y los demás lo envolvieron con sus capas secas de repuesto. Con dientes castañeteando y lágrimas mezcladas con el agua del río, Shaquille sonrió. «Tal vez el Everest será más fácil», bromeó. «Hoy fueron mis sherpas del río». Después de cruzar, Moon y los demás regresaron a casa. Solo iban a ayudarlo 4 horas, no a caminar hasta el Everest. Shaquille tendría que hacer esa parte casi solo. Para el 28 de marzo, después de 32 días y más de 600 millas caminando, Shaquille llegó al puerto terrestre de Banglabandha en Panchgarh. Terminé el segmento de Bangladesh. Sus pies estaban destrozados, su cuerpo estaba exhausto y había perdido mucho peso. Pero ahora venía el siguiente problema, y esta vez no era físico, sino causado por el hombre. Shaquille requería un permiso de tránsito en Bengala Occidental para llegar a Nepal. Sin una visa india no había manera de avanzar. No puedes cruzar fronteras internacionales solo por estar en un viaje inspirador. Así que él aplicó, pero la embajada de la India revisó su solicitud y la bloqueó por completo a pesar de tener la aprobación de un asesor. La razón aún sigue siendo desconocida, pero la burocracia no necesita razones, solo necesita sellos y firmas. Y Shaquille no tenía los correctos. Para la mayoría de las personas, esto sería el final. La expedición se detendría en la frontera de la India, a 600 millas de Nepal. Ir a casa, decirle a todos que hicieron su mejor esfuerzo y culpar a las circunstancias fuera de su control. Shaquille hizo algo diferente. Publicó una súplica en Facebook que decía: «Por favor, ayúdenme. La embajada de la India no me quiere dar visa. Mi expedición casi muere en la frontera». Se hizo viral y los medios difundieron la historia. Los noticieros transmitieron sobre el hijo de un agricultor de Bangladesh que quería caminar al Everest, pero estaba atrapado en un limbo burocrático. La presión pública aumentó y finalmente el 29 de marzo las autoridades cedieron. La visa fue aprobada. Se habían perdido días y su plazo de 90 días se acortaba. Cada retraso significaba menos tiempo de aclimatación, menos tiempo en altitud, menos margen de error, menos posibilidades de éxito. Shaquille no le importó, tenía su visa y así que empezó a caminar. Shaquille caminó por Jalpaiguri y Darjeeling en Bengala Occidental, recorriendo unas 20 millas en 3 días. El 31 de marzo de 2025, día 35 del viaje, cruzó a Nepal y todo cambió. Ahora, en vez de caminos planos en Bangladesh o colinas suaves en Bengala Occidental, caminaba por el terreno real del Himalaya. Necesitaba recorrer 240 millas en 30 días todos los días, llevándolo cada vez más alto a altitudes donde el aire era aún más delgado. Esto es lo que suele pasar al subir del nivel del mar al campamento base. Al nivel del mar, tu sangre está saturada de oxígeno en un 98%. Eso es normal, es lo que tu cuerpo espera. Pero a medida que subes más alto, la presión atmosférica disminuye. Hay menos oxígeno en cada respiración. Muchos alpinistas del Everest se pierden esta experiencia. Vuelan de Katmandú directamente al aeropuerto de Lukla a 9.380 pies, que ya está casi a 2 millas de altura. Desde ahí caminan durante 2 días para llegar a Namche Bazar a 11.000 pies. Algunos alpinistas rentan un helicóptero desde Katmandú hasta Namche Bazar, omitiendo Lukla. Al llegar a Namche Bazar a 11.000 pies, tu oxígeno en sangre baja a aproximadamente 85%. Tu cuerpo debe generar más glóbulos rojos para funcionar. Si subes rápido, te da mal de altura. El cerebro se hincha, los pulmones se llenan de líquido y mueres. La mayoría de excursionistas se detiene ahí para aclimatarse. De hecho, el protocolo estándar era subir alto, dormir bajo, subir durante el día y descender por la noche. Permite que tu cuerpo se adapte en 2 semanas. Al llegar al campamento base, inicia la verdadera aclimatación. Los alpinistas profesionales pasan de 4 a 6 semanas haciendo rotaciones, lo que significa subir del campamento base al campamento 1 a 20.000 pies, dormir ahí, y luego descender de nuevo al campamento base. Unos días después, suben al campamento 2 a 21.300 pies, duermen, descienden. Cada rotación es como una sesión de entrenamiento para tu sangre, obligándola a adaptarse a funcionar con menos oxígeno. La mayoría de los alpinistas hacen 3 o 4 de estas rotaciones antes de intentar llegar a la cima. Es tedioso, es incómodo, pero es lo que te mantiene con vida en la zona de la muerte, por encima de los 26.000 pies.
Pero Shaquille no tenía ese tiempo. Se habían perdido días debido a la situación de la visa, y su plazo de 90 días se estaba acortando. Así que siguió caminando de 10 a 15 millas diarias, siempre cuesta arriba. Su cuerpo tenía que hacer dos cosas imposibles al mismo tiempo: recuperarse del agotamiento de caminar distancias de maratón todos los días y adaptarse a los niveles de oxígeno que disminuían con cada paso. ¿Recuerdas que antes de eso caminé 5 semanas seguidas? Sin descanso ni reinicio, solo avanzar hacia arriba. Es como intentar entrenar para un maratón mientras alguien reduce lentamente tu suministro de oxígeno. A pesar de las dificultades, el 29 de abril de 2025, día 64 de la expedición Shaquille, llegó al campamento base del Everest a 17,600 pies. Ahora, en este punto, él había caminado y nadado 854 millas desde la bahía de Bengala. Pero el campamento base no era la meta, es la línea de salida. Shaquille estaba por enfrentar un problema que ni el dinero, la determinación ni la voluntad podían resolver: tiempo. En lugar de un mes para las rotaciones de aclimatación, Shaquille tenía 6 días. Eso es todo, 6 días para hacer lo que normalmente toma un mes. En el campamento base se unió a 8K y fue asignado al guía Sherpa Tashi Galjan. Del 6 al 10 de mayo, Shaquille completó solo una rotación de aclimatación hasta el campamento 3 y de regreso. Un viaje de subida, un viaje de bajada. Descansó en el campamento base hasta el 16 de mayo, esperando que su cuerpo se adaptara para sobrevivir lo que venía. ¿Estaba listo? Absolutamente no. Su aclimatación era peligrosamente inadecuada. El riesgo de mal de altura era demasiado alto. Cualquier médico experto en alpinismo le habría aconsejado esperar más rotaciones para que su cuerpo se adaptara. Shaquille recorrió 854 millas para llegar aquí. Casi se ahoga cruzando un río, luchó contra burócratas, patrocinadores y su propio cuerpo exhausto durante 64 días. La idea de rendirse ahora, cuando la cima estaba tan cerca, le parecía peor que la idea de morir en la montaña. El 16 de mayo, Shaquille salió del campamento base de madrugada y empezó a escalar hacia el campamento 2 a 21,300 pies. La ruta cruzaba la cascada de hielo de Khumbu, un laberinto de glaciares en movimiento donde antes algunos escaladores habían sido aplastados sin aviso. Cruzó escaleras de aluminio atadas entre sí sobre grietas, moviéndose tan rápido como sus piernas agotadas se lo permitían. Al final de la tarde, llegó al campamento 2 habiendo escalado 4,000 pies verticales. Esa noche se desplomó en su tienda, jadeando por el aire enrarecido. A la mañana siguiente, el 17 de mayo, llegó la Kara Latse, una pared de hielo casi vertical de 4,000 pies. Shaquille se enganchó a las cuerdas fijas al amanecer y empezó a subir, un paso agonizante a la vez. Cada respiración le ardía. Sus piernas se sentían como de concreto, pero siguió escalando hasta horas después. Llegó al campamento 3 a 23,600 pies. Luego, el 18 de mayo, Shaquille avanzó hasta el campamento 4 en el Collado Sur a 26,000 pies. Y en el momento en que cruzó esa línea, todo cambió. Ahora estaba a más de 26,000 pies en la zona de la muerte, donde el oxígeno es solo un tercio del nivel del mar. Esa noche, Shaquille yacía en su tienda en el campamento 4, incapaz de dormir, jadeando por aire en medio de vientos brutales. Su cuerpo se estaba apagando, pero aún no había terminado porque al día siguiente comenzaría el esfuerzo final. De 8 a 12 horas de escalada en la oscuridad para alcanzar la cima el 19 de mayo de 2025, el día de la cumbre. Shaquille y su guía Sherpa, Tashi Galjan, partieron del campamento 4 antes del amanecer para iniciar la escalada final. Casi de inmediato todo empezó a salir mal. Al principio fue el clima. Una tormenta de nieve masiva se acercaba desde el oeste. La visibilidad bajó casi a cero. La temperatura bajó de cero y el viento, tan fuerte que podía arrojar a los escaladores de la cresta, empezó a azotarlos. Con cada paso, Shaquille apenas podía ver a Tashi delante de él. Solo el tenue resplandor de su linterna frontal desapareciendo entre el remolino blanco. Y luego, aproximadamente 2 horas después de comenzar el ascenso, Shaquille sintió que algo andaba mal con su respiración. El oxígeno no fluía bien. Revisó su mascarilla. El tubo que llevaba el oxígeno desde su tanque se había congelado. El hielo sólido había obstruido la línea. Sin oxígeno a 28,000 pies, tienes minutos antes de que tu cerebro empiece a apagarse. Shaquille tuvo que quitarse la mascarilla de oxígeno solo para poder respirar, exponiéndose al aire sofocante de la zona de la muerte. No puedo imaginar lo aterrador que fue eso.
Estás a 27,000 pies, tu oxígeno no funciona y puedes sentir que tu cuerpo empieza a apagarse. Muchos escaladores detrás de él se dieron la vuelta. Incluso su experimentado guía Sherpa, Tashi Galjan, le preguntó si debían retirarse. Era la decisión inteligente, la decisión lógica. Date la vuelta y vive para intentarlo otro día. Ponte en el lugar de Shaquille un momento. Has caminado 854 millas durante 70 días, casi te ahogas cruzando un río mortal que se traga vehículos. Luchaste contra burócratas, la pobreza y el agotamiento. Has gastado hasta el último centavo que tenías y dinero que no tienes. Tu madre vendió su tierra por este sueño. Y ahora estás a 2 horas de la cima y tu guía te está diciendo que regreses. ¿Qué haces? Shaquille miró a Tashi a través de la nieve y dijo: «Seguimos adelante». Así que Tashi trabajó en la línea de oxígeno, quitando el hielo, y continuaron escalando. 20 minutos después, se volvió a congelar, luego otra vez y otra vez. Cada vez que la línea se congelaba, Shaquille debía quitarse la máscara y respirar un aire tan delgado que parecía ahogarse. Su cabeza latía, su visión se nublaba, pero siguió escalando. Siguieron subiendo, pasando los 28,000 pies. La tormenta empeoró. Y fue entonces cuando Shaquille vio algo extraño. Una figura en la nieve adelante. Una chaqueta brillante. Cuando se acercó, se dio cuenta de lo que era. Era un cuerpo, un alpinista que había muerto recientemente. Aún con todo el equipo puesto, congelado en la ruta, Shaquille siguió avanzando. ¿Qué más podía hacer? A 100 pies, otro cuerpo, luego otro, en total 5 cuerpos esparcidos en la ruta a la cima. Todas muertes recientes, personas que intentaron llegar a la cima y nunca lograron bajar. Uno de ellos era alguien con quien Shaquille desayunó en el campamento 4. Esa mañana, Shaquille estaba en el viento aullante, con su tubo de oxígeno congelado de nuevo, mirando el cuerpo. Dijo que casi perdió su fuerza de voluntad. Pensé, incluso si llego a la cima, no sobreviviré al descenso. Pero en ese momento, Shaquille pensó en una cosa que le dio esperanza. La bandera roja y verde de Bangladesh, que su madre bendijo antes de que él partiera, estaba doblada en su mochila. La bandera que representaba cada paso imposible de este viaje de 90 días, decidió: izaré la bandera de mi país en la cima del mundo, pase lo que pase, y continuó escalando. Afortunadamente, a las 6:30 am, hora de Bangladesh, el 19 de mayo de 2025, Ikramul Hasan Shaquille estuvo en la cima del monte Everest a 29,032 pies. Lo había logrado. El reto de mar a cima se había completado con éxito. De pie, Shaquille debió sentir varias emociones. Era un símbolo para quienes les dijeron que sus sueños eran imposibles. Cada niño de origen humilde que se atreve a creer. Cada madre que se sacrifica por su hijo. Él izó la bandera roja y verde de Bangladesh en la cima del mundo. 84 días después de tocar el océano, de caminar 870 millas por 3 países, de casi ahogarse en el río Jamuna, de escalar sin garantía de pago y de pasar junto a 5 cadáveres congelados rumbo a la cima. Al llegar sano y salvo al campamento base, abrazó a su guía Sherpa, Tashi Galjan, y lloró. Ahí fue cuando realmente me sentí victorioso, dijo después. Déjame poner este logro en perspectiva. Las cifras son impresionantes. Shaquille alcanzó el Everest más rápido que nadie en la historia. El récord de Tim McCartney-Snape en 1990 fue de 96 días. Shaquille lo hizo en 84 días aproximadamente, 12 días más rápido. Él recorrió una ruta más larga. 870 millas frente a las 745 de McCartney-Snape. Se convirtió en la 7ª persona de Bangladesh en llegar a la cima del Everest, pero el primero en hacerlo desde el mar hasta la cima. Si Guinness World Records lo confirma, tendrá varios récords mundiales. A los 31 años, la persona más joven en ir del mar a la cima del Everest. Récord del ascenso más rápido del nivel del mar a la cima en 84 días y mayor distancia recorrida en esa travesía. Lo más asombroso de esta historia es el porqué. El viaje de Shaquille llevaba algo grande. Un mensaje que comienza en playas contaminadas y termina en la cima del mundo. Su mensaje desde la cima atraviesa todo el ruido. Este fue un mensaje del mar a la cima. Quería gritar: esta tierra es nuestra y es nuestro deber protegerla. Si no actuamos ahora, podría llegar un día en que el Everest, nuestros caminos y el aire desaparezcan. En la historia del montañismo, la expedición de Shaquille será recordada no solo por sus récords, sino por su significado.
Determinación pura sobre atajos, conciencia ambiental sobre el ego, orgullo nacional sobre la gloria personal. Y tal vez, solo tal vez, inspire a algún niño en un país plano en algún lugar, soñando sueños imposibles mientras sus padres se preocupan por asuntos prácticos. Para creer que orígenes ordinarios pueden lograr cosas extraordinarias. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Esto cambia la forma en que ves lo que es posible cuando te niegas a aceptar atajos? ¿Alguna vez te has comprometido tanto con algo que volver atrás no era una opción, incluso cuando la lógica decía que debías rendirte? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.